Dice la Biblia en Tito capítulo 3 versículo 5: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vamos a adorar a Dios. Gracias, Señor, por tu sacrificio que nos hizo libres, Jesús. En ti está la salvación. Gracias, Señor, porque fue tu sacrificio que nos hizo libres, Señor. Gracias, Señor. Hay gratitud en nuestros corazones esta tarde, Señor, porque reconocemos que es por tu gracia que nos has salvado, Señor. No han sido nuestras obras, nuestros actos, Señor, porque para delante de ti no son nada, Señor.
Es tu misericordia, tu amor, tu bondad que nos alcanzó. Que tu sacrificio, tu sangre derramada en la cruz lavó nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor. Para hacernos libres, para darnos esperanza, para darnos vida eterna, Señor. Y eso es gracias a tu sacrificio, a tu gracia derramada en la cruz, a tu misericordia, a tus bondades, Señor. Queremos exaltarte, adorarte, darte nuestra vida a ti, Jesús. Amén. Sobre la fuerza de todo rey, sobrenatura y toda creación, aún más sabio que todo humano aquí, fuiste antes de la creación. Sobre reinos y tronos mil, maravillas aún sin descubrir, sobre riqueza o tesoro terrenal, no existe medida para ti. Solo en esa cruz me diste a mí razón para vivir. No importó que tú fueras el rey, lo hiciste así, pensando en mí más que en ti. Sobre la fuerza de todo rey, sobrenatura y toda creación, más sabio que todo humano aquí, fuiste antes de la creación. Y sobre tesoro terrenal, no existe medida para ti. Al morir solo en esa cruz me diste a mí razón para vivir. No importó al morir solo en esa cruz me diste a mí razón para vivir. No importó que tú fueras el rey, lo hiciste así, pensando en mí más que en ti. No importó que tú fueras el rey, lo hiciste así, pensando en mí más que en ti. ¿Cuántos motivos tenemos para exaltar a Dios, para alabarlo, para honrarlo? Siendo el Rey, vino a humillarse por ti y por mí. Su bondad, su gracia, su misericordia, todo lo que cada día recibimos de Dios. Sí, Señor, gracias. Su gracia, su Gracias, perdón, su regeneración, su apoyo, su ayuda, su sustento.
son motivos de adoración, de alabanza hacia Él. Y esta tarde te pido que recuerdes cada uno de esas bendiciones, bondades, misericordias que Jesús ha dado a nuestras vidas, y ponlas ahí en tu corazón, y que sean un motivo para que esta tarde alabes con toda tu vida, con todo lo que eres, y derrames tu alabanza delante del Rey, que siendo el Rey vino a esta tierra a morir por ti y por mí. Se despojó de su gloria para darnos vida eterna, y eso es un motivo profundo para adorarle esta tarde. Y quiero orar estos minutos para darle la adoración a nuestro Dios. Gracias, Señor, porque nos permites adorarte, Señor, porque nos has dado la oportunidad de alabarte, Señor, de cantarte, de darte salmos, de exaltarte, de levantar canción a ti, Señor. Gracias por todas tus misericordias, por tu gracia, por tu bondad, por lo bueno que eres. Te pido, Señor, que nunca olvidemos todos los motivos por los cuales tenemos que adorarte cada día, con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestros actos, con nuestra boca, con todo lo que somos. Que cada día nuestra vida sea de adoración a ti, Jesucristo. Amén. Amén. Busca la palabra de Dios ahí en Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 13. Y vamos a leer rápidamente este verso que dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Así que con esta libertad que Dios nos ha regalado, vamos a ser libres para adorarlo también, para exaltarlo, para adorar su nombre. La oscuridad fue
es la gloria. Un buen negocio. ¿Cuál es el buen negocio de nuestras vidas? Primera Timoteo capítulo 6, versículo número 6. Búsquelo por favor ahí en las escrituras y lea conmigo, siga con su vista este versículo que es un gran principio de vida cristiana, es un gran principio que debe regirnos, es una gran verdad que debemos de creer para vivir. Dice Primera Timoteo 6, 6: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Una vez más, pero gran ganancia existe o recibimos cuando se acompañan la piedad y el contentamiento. Oremos. Señor, gracias te doy por esta tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos comprender las verdades fundamentales de nuestra existencia, las verdades fundamentales de nuestro estilo de vida, de quién tú eres, quién soy yo y lo que tú esperas de mí para mi propio provecho y para mi propia bendición. Por eso ahora que escudriñaremos tu palabra, ayúdanos, Señor, a tener mente clara, mente abierta, pero sobre todo un corazón sensible a entender lo que quieres decirnos, Señor. Te pido que esta palabra llegue a buen puerto, llegue a buena tierra, que sea sembrada como una semilla y que rinda fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Bendigo este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús he orado. Amén. La Biblia nos muestra cuál es el negocio que más nos conviene como seres humanos y cuál es el negocio que debemos perseguir nosotros también como cristianos. Creo que 1 Timoteo 6:6 se levanta como un gran principio, una gran verdad. Hay grande ganancia cuando se acompañan la piedad y el contentamiento. Por eso quiero hablar de lo que es un buen negocio. Quizá muchos de ustedes serán decepcionados en esta palabra porque no voy a hablar de cómo hacer prosperar tus finanzas ni de cómo enriquecerte con bienes materiales, puesto que la Biblia no toma como un tema importante esa situación, pero sí toma como un punto fundamental la riqueza del alma, la satisfacción personal, la felicidad en Cristo Jesús. Y es de lo que quiero hablar. ¿Qué es un buen negocio de acuerdo a la Biblia? ¿Cuál es el negocio que más nos conviene? La Biblia nos habla mucho al respecto y en primer lugar déjeme mencionarle lo que es negocio. Etimológicamente es negación del ocio. Negocio, negar, no al ocio, o sea, no a la inactividad, no a la flojera. Un negocio significará tomar manos a la obra para accionar, es decir, no voy a permanecer ocioso, sino que voy a ocuparme. ¿En qué debe ocuparse el cristiano? ¿Cuál es el negocio del cristiano? Si como cristianos decimos que debemos de negar el ocio, entonces debo pensar y meditar qué es lo que debo de dedicar, a qué debo dedicar mi tiempo, mi vida, mi estilo de vida. ¿Cuáles son las actividades que debo perseguir? ¿Cuál es la forma en la que debo de vivir? Negando el ocio, trabajando para la obra, ¿cómo debo hacer? Y es por eso que hoy voy a hablar acerca de lo que es un buen negocio, porque un buen negocio es el que nos deja bastantes ganancias y un mal negocio es el que nos deja pocas ganancias o falsas ganancias. Hoy voy a hablar de la vida cristiana como un negocio, no porque negociemos con Dios, no, con Dios no llegamos a acuerdos. Él ha pactado con nosotros a través de su Hijo Jesucristo, salvarnos, derramar su gracia sobre nuestro corazón para que seamos perdonados y tengamos una vida feliz, una vida diferente. Sin embargo, hoy quiero hablar de cuál es el negocio o el buen negocio que la Biblia me recomienda a llevar a cabo. No un negocio en donde tenga falsas riquezas o falsas ganancias que creo que me van a hacer feliz, pero una vez que las obtengo, como Salomón, una vez que
ya obtuve lo que el ojo quiso, lo que el oído quiso, lo que la carne quiso, me doy cuenta que eso no satisface porque es vanidad. Entonces, ¿qué satisface al corazón del hombre? ¿Qué es lo que satisface en realidad? ¿En qué debo ocupar mi esfuerzo? ¿Cómo debo de ocupar mi tiempo negando el ocio y que me dé verdaderas ganancias, ganancias reales para mi alma? La Biblia nos muestra precisamente que el negocio del alma es el negocio que más nos conviene. No el negocio por bienes materiales, no el esfuerzo por riquezas humanas, no el esfuerzo por cosas temporales de este mundo, sino que la Biblia nos muestra, nos enseña y nos revela que el negocio que conviene al hombre es el negocio del alma que se encuentra con Dios, del alma que conoce a Dios, del alma que tiene a Dios como la prioridad de su vida, porque eso traerá tremendas ganancias de felicidad, de satisfacción, de alegría a cada una de nuestras vidas. Y en las palabras de Jesús esto es una realidad. Mateo capítulo 6, quiero que me acompañe ahí. Mateo registró o compendió estas enseñanzas de Jesús, y en el capítulo número 6 hay algunos versículos que quiero leer contigo para que podamos entender cuál es el negocio que la Biblia nos recomienda. El negocio del alma. ¿Y en qué consiste el negocio del alma? Bueno, Mateo capítulo 6 versos 19 y 20, en las palabras de Jesús dice: no os hagáis tesoros en la tierra, o sea, no busques riquezas materiales, porque en la tierra la polilla y el orín corrompen, o sea, todo va cambiando, todo se descompone, todo se devalúa, todo se desgracia. Y también los ladrones en la tierra minan y hurtan. Es decir, hoy lo tengo, mañana puedo no tenerlo porque alguien vino, lo hurtó, lo robó, porque es el mundo en el que vivimos. Pero ¿qué recomienda Jesús? ¿Qué negocio nos conviene? No te inmiscuyas tanto en los negocios de la tierra, en los bienes materiales. No busques esos negocios. Jesús dijo, verso 20: hazte tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no pueden hurtar ni robar lo que Dios te ha entregado. Jesús nos recomienda que no dediquemos nuestra vida y nuestros esfuerzos y nuestras prioridades a los negocios de la tierra, sino que lo dediquemos a los negocios de los cielos. Creo que Jesús nos dejó ejemplo desde que era un pequeño, y cuando estaba en el templo y se había quedado en el templo a la edad de 12 años y estaba ahí conversando con los estudiosos de la Biblia, los rabinos, los maestros, los sacerdotes. José y María se dan cuenta que no venía el niño Jesús con ellos en la caravana de regreso a su casa. Regresan a buscarlo, lo encuentran en el templo, y cuando sus padres le reprenden y le dicen: ¿qué estás haciendo aquí, Jesús? Jesús estableció un principio de vida que nos enseña un niño de 12 años diciéndonos: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Es decir, Jesús nos demostró que Él mismo no vino a obtener riquezas, poder, fama, popularidad, a que lo aplaudieran, lo reconocieran, a tener, a andar, no, Jesús nos demostró que Él venía a cumplir los propósitos de Dios. Este es el verdadero negocio que le conviene al alma: cumplir los planes de Dios, los propósitos de Dios, la voluntad de Dios, porque al hacerlo tendremos plena satisfacción en nuestra alma y en nuestro corazón, y viviremos en paz. Por eso Jesús dice: no te dediques a los negocios de la tierra, mejor dedícate a los negocios de los cielos, porque estos dan mejores ganancias, ganancias eternas, que estos que solo te traerán ganancias temporales que se corrompen y que te pueden robar. Más adelante en el versículo 24 de Mateo capítulo 6, Jesús confirma: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y este principio creo que es básico en la vida en general. Nadie puede servir a dos señores, porque llegará el punto en que tenga un compromiso al mismo tiempo de sus dos amos, y tendrá que escoger llevar a cabo la tarea con alguno de ellos. Por eso Jesús dice: no te dediques
a dos negocios diferentes. Y termina Jesús, el último renglón de este versículo le da sentido a lo que Jesús enseña y dice: no te equivoques, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Es decir, no puedes tener en un mismo nivel de prioridades los negocios terrenales y los negocios celestiales. Son más importantes los negocios del alma porque traen ganancias eternas. Los negocios terrenales, aunque traen ganancias monetarias, materiales, económicas, de reconocimiento, etcétera, son ganancias solo temporales. Es mejor que dediques tu tiempo, tu vida, tu esfuerzo a los negocios espirituales, a trabajar por tu alma, a esforzarte en la gracia, a vivir para Dios, a cumplir los planes de Dios, porque así encontrarás la verdadera satisfacción para tu corazón. Por eso Jesús estableció: no puedes servir a Dios y a las riquezas. Tienes que escoger. No puedes estar tan inmiscuido y tan comprometido en los negocios terrenales y pensar que estás tan inmiscuido y tan comprometido también en los negocios celestiales o espirituales. Tienes que acomodarlos en un nivel diferente, en un escalón diferente. Alguien tiene que tener la prioridad, y Jesús nos recomienda que la prioridad debe de ser el negocio del alma, nuestra relación con Dios, nuestra búsqueda de su presencia, nuestro cumplimiento del propósito y del plan que Dios ha establecido para tu vida y para mi vida. Porque ahí, aunque no tengamos riquezas materiales, ahí encontraremos en el propósito de Dios la verdadera satisfacción que el alma puede sentir cuando sabe que está haciendo la voluntad de Dios. Y más adelante, el famosísimo versículo 32 y 33 del mismo Mateo 6 dice: porque los gentiles buscan estas cosas, o sea, las riquezas, las cosas materiales, los tesoros de la tierra, las cosas que aparentemente necesitamos para vivir o para sobrevivir. Dice Jesús: los gentiles, los que no conocen a Dios, ojo, los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan estas cosas, y esa es su vida normal, su vida natural. Por eso no juzgues a quienes no tienen al Señor Jesús como el Rey de su corazón, como el amo de su vida. No juzgues si ellos están dedicados a obtener riquezas, a querer más, a perseguir logros, éxitos profesionales, personales, económicos, etcétera, porque ellos están buscando esas cosas. Ese es el común denominador. Jesús dijo: los que no conocen a Dios buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, y aquí viene una verdad maravillosa, sabe que tú y yo también tenemos necesidad de lo esencial: vestido, techo, comida. Dios lo sabe, el Padre lo sabe. Y luego Jesús nos declara una poderosa promesa: ustedes no hagan lo que los gentiles hacen, porque ellos buscan las riquezas temporales, los tesoros de la tierra. Ustedes busquen primero el reino de Dios, versículo 33, y su justicia, y todas las cosas que ustedes necesiten, Dios las va a añadir, porque Él sabe que las necesitan. Qué hermosa promesa tenemos. No tenemos una promesa de abundancia económica o de riquezas para despilfarrar económicamente, pero tenemos la promesa que si buscamos los tesoros celestiales, si buscamos primeramente a Dios, su justicia, su voluntad, sus propósitos, vamos a tener la satisfacción en el alma, vamos a tener ganancias eternas, nos vamos a sentir bien con Dios, con nosotros mismos y con los demás, y además Dios suplirá todo lo que nos hace falta. Es por eso que insisto en que la Biblia nos declara que el mejor negocio, o el negocio productivo, o el buen negocio, como he llamado este tema, se encuentra en los negocios del alma, en las cosas celestiales, en las cosas espirituales, en nuestra relación con Dios, los tesoros en el cielo, amar a Dios, servir a Dios, porque ahí encontraremos la verdadera satisfacción, y además Dios añadirá para ti y para mí todo lo que nos haga falta conforme a las riquezas de su gloria. Es por eso que el apóstol Pablo, que había comprendido esto perfectamente,
Cuando él se encontró con Jesús, abandonó su prestigio, abandonó su posición religiosa, abandonó todas esas cosas que eran importantes para él, y él mismo testifica y dice que las tuvo por basura con tal de ganar a Cristo. Es decir, entendió que todas esas cosas terrenales no son tan indispensables como lo es tener una relación profunda con nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que el apóstol Pablo, regreso a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, el pasaje con el que comencé, es por eso que Pablo nos explica y nos expone: pero gran ganancia, no se les olvide, Timoteo, no se te olvide que la gran ganancia se encuentra en la piedad acompañada de contentamiento. Déjeme plantearlo así. Después de presentarle la enseñanza de la Biblia, ahora me voy a concentrar en este principio, en esta gran verdad. ¿En qué consiste un buen negocio? Y voy a decirlo así: un buen negocio es, usted diga en casa, un buen negocio es. Un buen negocio es, número uno, y muy importante, conformarnos a la palabra de Dios. Un buen negocio es, número uno, conformarnos a la palabra de Dios. El verso 6, cuando dice pero gran ganancia es la piedad está entendida en las escrituras como todas aquellas obras buenas que a Dios le agradan que tú y yo las hagamos, y que de hecho Él preparó para que tú y yo como cristianos, después de recibir su gracia y ser salvos, pudiésemos andar en esas obras de piedad. Ahora, todavía es más significativo si voy al contexto de este pasaje, porque en el versículo 3 al 6 se me explica precisamente qué es un buen negocio. Pablo dice, pero gran ganancia hay en la piedad acompañada del contentamiento. La piedad es el conformarnos a la palabra, el vivir de acuerdo a la palabra. No vivir de acuerdo a lo que el mundo persigue, sino perseguir lo que Dios quiere que persigamos y que está estipulado y establecido en las escrituras, en los ejemplos de los grandes hombres de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y en el ejemplo que nos dejó nuestro mismísimo Señor Jesucristo. Permítame leerle los versos del 3 al 6. Dice, si alguno enseña otra cosa, le está escribiendo Pablo a Timoteo, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el que se sale de la palabra que Jesús nos enseñó, ponga atención, y a la doctrina que es conforme a la piedad, o sea, a practicar la palabra, obrar la palabra, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, la religión, que toman la piedad como fuente de ganancia. Pablo le dice a Timoteo imperativamente, apártate de los tales, no aprendas de ellos, no te juntes con ellos. Y aquí está en la primera parte del buen negocio del que Pablo nos habla, cuando en el verso 6 dice, es buen negocio y hay gran ganancia cuando tú acompañas la piedad y el contentamiento. La piedad, el conformarte a la palabra, el vivir de acuerdo a la palabra. Por eso Pablo le dice a Timoteo, si alguno no se conforma a las palabras que Jesús nos enseñó, está equivocando el camino. Y luego Pablo le dice, no vivas como ellos, porque los cristianos vivimos conforme a la palabra. O para que me entienda mejor, los cristianos vivimos conformados a la palabra. Nos hacemos a la forma de la voluntad de Dios. Dios nos ayuda para que su voluntad, su poder, el poder del Espíritu Santo, nos dé la forma que Él quiere que tengamos. Por eso un extraordinario negocio será conformarnos a la palabra. Conformarnos a la palabra. Cuando tú comienzas a vivir conforme a la palabra y tu carácter lo sujetas a la palabra y tus decisiones las tomas en base a la palabra de Dios, entonces estás haciendo un gran negocio para tu alma, porque vas a caminar en los perfectos propósitos de Dios y en la buena, sana y admirable y perfecta voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Es por eso que un buen negocio es, en primer lugar, conformarnos a la palabra.
Y en la segunda parte del versículo 6 y el resto de ese contexto hasta el versículo número 10, también nos muestra la segunda parte de un buen negocio. En segundo lugar, un buen negocio es conformarnos con lo que tenemos. Un buen negocio es conformarnos con lo que tenemos. No solo conformarme a la palabra, hacerme a la palabra y vivir como la Biblia dice que debo vivir, porque eso me va a traer grandes ganancias eternas para mi alma, sino que además debo conformarme con lo que tengo. Y eso es lo que significa contentamiento. Le leo el versículo 6 completo. Pero gran ganancia, es un gran negocio que te va a traer verdaderas ganancias, es la piedad, vivir conforme a la palabra, acompañada de contentamiento, conforme con lo que tienes. Eso es contentamiento. No es resignación, no es autosuficiencia, decir, yo estoy conforme con lo que tengo porque yo soy autosuficiente. No, porque la autosuficiencia se basa en el orgullo y la soberbia, y el contentamiento se basa precisamente en la humildad y la gracia de Dios. Por eso Pablo dice que el buen negocio es conformarnos con lo que tenemos. Contentamiento, tener suficiente en nosotros mismos. Oye, Dios me hizo así, soy así, tengo estas habilidades, tengo estas aptitudes. Bueno, voy a estar contento en lo que Dios me hizo y a lo que Dios me llamó. No voy a estar anhelando lo que otro tiene, no voy a querer desarrollar lo que otro ha desarrollado, sino que voy a estar contento, conforme con quien soy y lo que tengo en Dios y con Dios. Creo que esta parte del contentamiento hoy por hoy hace tanta falta en la vida de los cristianos, porque vivimos tan esforzados en los negocios terrenales y también en los negocios espirituales, pero esto es muy cansado. Y es por eso que hoy Dios quiere llamarnos y otra vez recordarnos y confirmarnos que un buen negocio es conformarnos a la palabra y conformarnos con lo que tenemos. Le leo los versículos siguientes y quiero que abras tu corazón, y con esto termino. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. O sea, Pablo otra vez poniendo en perspectiva, diciendo, ¿para qué te esfuerzas por tener bienes materiales si venimos a este mundo sin nada? Nacimos encueraditos del vientre de nuestra madre y nos vamos a ir sin nada. Pablo, en una lógica aplastante, dice, acuérdate, venimos sin nada y nos vamos a ir sin nada. Así que ¿por qué te esfuerzas tanto por el tener riquezas materiales? Es más importante la piedad acompañada de contentamiento. Versículo 8, así que con que tengamos sustento y abrigo, estemos contentos. Otra vez la palabra contentamiento, contentos, estemos satisfechos con eso. Porque los que quieren enriquecerse, esto es terrible, los que están involucrados en las cosas terrenales y quieren enriquecerse, caerán en tentación y en lazo y en muchas codicias necias, esto es inevitable, y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males, ojo, no es que el dinero sea malo, tener dinero no está mal, tener dinero no es pecado. Si Dios te ha permitido nacer en una buena cuna y tienes dinero, gloria a Dios, usa esos recursos que Dios te ha dado para que la obra de Dios y el reino de Dios siga creciendo aquí en la tierra. Si te has esforzado y Dios te ha bendecido y ahora tienes una buena posición económica, qué bueno, aprovéchala para dar más para la obra de Dios y usa esos recursos para que tú sigas haciendo tus tesoros no en la tierra, sino en el cielo. Porque son los tesoros que nos dan ganancias eternas. El problema no es el dinero, el problema es que tú estés esforzado por alcanzar el dinero. Por eso raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Eso es lo que va a provocarte si tú te involucras en los negocios de la tierra y quieres riquezas y ahí te envuelves, vas a extraviarte de la fe. Y luego dice, termina diciendo, y fueron traspasados de muchos dolores. Amados amigos, creo que la palabra es clara, la escritura es clara. Un buen negocio es
conformarnos a la palabra, vivir la palabra y conformarnos con lo que tenemos. Porque teniendo sustento y abrigo, con eso es suficiente. Estemos contentos con eso. Acuérdate que viniste sin nada a este mundo y sin nada te habrás de ir. En otras palabras, un buen negocio significará y tendrá que repetirse así, y quizá tú lo puedas escudriñar en tu corazón. Un buen negocio es dedicarte a Dios. Ahí hay un buen negocio, dedicados a Dios, conformarnos a la palabra, conformarnos con lo que tenemos, vivir haciendo tesoros en el cielo, sirviendo a Dios y no a las riquezas, no buscando lo que los gentiles buscan, sino nosotros buscando a Dios, su reino, su justicia, sabiendo que lo que necesitamos Dios lo va a añadir. De tal manera que puedo entender que un buen negocio será dedicarle mi vida al Señor. Dedícale tu vida al Señor. Vive para Él. Esfuérzate en su obra. Cuida tu relación con Él. Dedícale tiempo a tu relación con Él a través de la oración, la lectura de la palabra, el congregarte con los hermanos, el escudriñar la palabra y compartir la palabra con los que te rodean, porque todo esto te traerá ganancias eternas. El dedicar nuestra vida al Señor nos traerá ganancias eternas. El mejor negocio de tu vida no es el que inviertes $1 y ganas 10. El mejor negocio de tu vida es invertir tu vida en los negocios de Dios para que Él cumpla su voluntad y su propósito en nosotros, y así podamos atesorar lo que es verdaderamente importante, y como dice la Escritura, hacer tesoros en el cielo, donde esos tesoros y esas ganancias no se corrompen, no se devalúan, sino que son eternas. Un buen negocio es conformarnos a la palabra y conformarnos, estar contentos con lo que tenemos. En una frase, un buen negocio es dedicar nuestra vida al Señor. Oremos. Dios, te doy gracias por tu palabra. Ahora que lo hemos entendido, te queremos pedir perdón si hemos estado demasiado involucrados en nuestros trabajos, en nuestras labores, en el querer conseguir, obtener, tener riquezas de este mundo, riquezas materiales, dinero, propiedades, etcétera. Señor, perdónanos. Perdónanos si por dedicarnos a esto te hemos quedado mal y hemos abandonado nuestra relación personal contigo y nuestro tiempo para ti. Señor, permítenos trabajar. Sí, permítenos trabajar, pero hacerlo, Señor, en el lugar correcto de nuestras prioridades, teniéndote a ti por encima de todo lo que existe en nuestra vida, sabiendo que si así hacemos, Señor, tú proveerás todo lo necesario y obtendremos ganancias eternas, porque gran ganancia, escribió el apóstol Pablo y nosotros lo creemos, es la piedad acompañada de contentamiento. Señor, enséñame a conformarme a tu palabra. Dame la forma que tú quieres que yo tenga. Permíteme ser obediente a tus mandamientos. Señor, permíteme valorar tu consejo para seguirlo y entonces estar conformado a tu palabra. Y también, Señor, estar conformado con lo que tú me has dado y lo que me has permitido y para lo que me has creado. Señor, que tus propósitos para mi vida no se me hagan cosa menor ni poca cosa, Señor, sino que podamos verlos como grandes propósitos que tú sembraste en nosotros para que podamos vivir como tú quieres que vivamos. Señor, hoy queremos declarar en nuestro corazón y decirte que queremos dedicarte nuestra vida entera a ti, Señor. Sí, bendícenos en el trabajo, sí, danos lo necesario. Sí, Señor, la Biblia dice que tú lo vas a proveer para nosotros, pero, Señor, sobre todo, encuéntranos negando el ocio en las cosas espirituales, dedicando nuestra vida por completo a ti. Señor, haz que cada cristiano seamos y hagamos un buen negocio con nuestra vida y dediquemos nuestra vida a los negocios del alma más que a los negocios temporales de la tierra. Haz que esta palabra rinda fruto, y si alguien, Señor, tiene que tomar decisiones para decidir a quién servir, te pido, Espíritu Santo, que le des la fortaleza, el poder y la fuerza y la convicción para decidir por los negocios
de nuestro Padre Celestial, que nos darán ganancias y nos dan ganancias eternas. Señor, a ti dedicamos nuestra vida. Úsanos como tú quieras usarnos. Cumple tu propósito en nuestra vida y permítenos vivir en tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. El mejor negocio que puedes hacer es el negocio del alma, tu relación con Dios. Niega el ocio en las cosas espirituales y verás cómo las bendiciones de Dios traerán satisfacción a tu alma. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí y que el Señor te bendiga.